Buen día. Grabo este video para más o menos organizar lo que hay que estudiar para la prueba. Bueno, primero que nada, tema 1 sería como de la prueba, es poder ubicar en el espacio y en el tiempo las distintas filosofías que hemos visto. No voy a preguntarle sobre temas específicos de cada filosofía o filósofos de cada filosofía, pero sí quiero que a esta altura podamos ubicar los distintos tipos de filosofías que hemos visto en un lugar específico, en un escenario específico del mundo y en un tiempo, en una época específica de la historia. Entonces, tener claro esa línea del tiempo con sus mapitas, que son los mapas que hemos visto en clase, es clave como para organizar como a nivel macro todo lo que hemos visto y así que ese sería como lo principal o el primer tema clave que hay que tener para la prueba. O sea, no es que entra todo lo que hemos visto, pero sí la ubicación en el tiempo y en el espacio de las distintas filosofías. Para eso, como siempre, vamos a ir a la línea del tiempo. Entonces, en la línea del tiempo vamos a observar que hay 4 periodos de los cuales solo hemos profundizado en la antigüedad y en la edad moderna. Primer y segundo trimestre vimos la antigüedad, tercer trimestre vimos la edad moderna. En la antigüedad hay 2 escenarios, es decir, 2 mapas. Primer escenario, el primero, el que da origen a la filosofía, es la antigua Grecia. Como les decía, para ubicarse en el mapa, porque yo les voy a dar un mapita en la prueba y ustedes van a tener que decir de qué mapa se está tratando, para ubicarse en el mapa siempre busquen Italia, que es como la que más se puede distinguir, la que más fácil nos puede hacer dar cuenta de dónde estamos, Italia, y al lado de Italia siempre está Grecia. Y este sería el mar Mediterráneo. Una vez que uno, porque en todos los mapas que vemos, que hemos visto nosotros, están estos dos, así que siempre es clave ubicar a estos lugares primero para poder de ahí ir viendo de qué otros lugares se está tratando para saber bien específicamente de qué mapa estamos hablando. Entonces, primero ubicamos Italia, Grecia, el mar Mediterráneo. Si lo único que sale en el mapa, o sea, si solamente se puede observar en el mapa a Grecia, es decir, este fragmento, es porque estamos hablando de la Grecia antigua. Acuérdense que la Grecia antigua es todo esto, un fragmento de Italia y un fragmento de donde se ubica Mileto, que es por acá. Entonces, estamos en la antigüedad, primer escenario, antigua Grecia. En el primer escenario se desarrollan 2 tipos de filosofías, las filosofías presocráticas, que eran los filósofos que hablaban sobre la naturaleza, y después tenemos las filosofías socráticas, que eran los filósofos que hablaban de los conceptos, la moral, o lo que nosotros decíamos las ciencias humanas. Esas 2 filosofías se desarrollan en este contexto, en la antigüedad y en la antigua Grecia. Bueno, en la antigüedad, nosotros en el segundo trimestre vimos un nuevo escenario que es Grecia expandido hacia Asia. Ese escenario se llama el Imperio de Alejandro Magno, el cual, si nosotros vemos los mapas que hemos dibujado, vamos a encontrar que acá está Grecia, ahí tienen el mar Mediterráneo, y vemos que el mapa en este caso está corrido para la derecha, y acá tenemos que está conquistado todo Asia y un fragmento de África. Esto es el imperio de Alejandro Magno, que es uno de los más grandes imperios que encontramos en la antigüedad. Entonces es clave saber que las filosofías de esta época, o sea, en este periodo antiguo, digamos, se desarrollaron en el imperio de Alejandro Magno. Bien, en el imperio de Alejandro Magno se desarrollan determinadas filosofías específicas que se llaman las escuelas helenísticas,
que no les voy a preguntar en qué consisten, pero sí quiero que las sepan ubicar, sepan que forman parte de lo que fue el imperio de Alejandro Magno, ubicado en la antigüedad. Eso con respecto a la ubicación espacial y temporal de las filosofías presocráticas, socráticas y helenísticas. Eso sería la antigüedad de manera resumida, pero es lo que hay que tener claro para estudiar. Después tenemos la Edad Media, que la Edad Media no la vimos, lo único que sí dejamos en varias ocasiones claro que durante la Edad Media se desarrolla la filosofía cristiana. Es un periodo de 1000 años donde lo que ocurre acá es que la Iglesia Católica toma un poder predominante respecto al conocimiento, la religión, la ciencia, el arte y todo. Y entonces los filósofos de esta época se centran en el problema de Dios, ¿no es cierto? Las filosofías tratan de, en todo caso, de demostrar la existencia de Dios o crear un sistema racional que justifique estas tendencias cristianas o católicas en última instancia. Entonces, eso se desarrolla en la Edad Media. No lo vimos, pero sí tenemos idea de esto, ¿no es cierto?, que acabamos de decir. Bien, en esta Edad Media lo que encontramos, lo que nosotros alcanzamos a ver es el mapita donde ocurre la Edad Media. En este mapa dibujamos específicamente, de vuelta tratamos de ubicar a Grecia e Italia, Grecia, mar Mediterráneo, y observamos que todo este terreno que implica un poco de Europa y un poco de África, tenemos el imperio romano de Oriente y de Occidente. Tenemos Oriente y tenemos Occidente. Entonces, cuando Grecia se expande hacia Asia, se trata del imperio romano, el imperio de Alejandro Magno. Ahora, cuando se expande para este lado de Europa y tomamos la parte norte de África y lo dividimos además en dos imperios, el imperio romano de Occidente y el imperio romano de Oriente, es porque estamos hablando del imperio romano, el cual es el escenario clave de la Edad Media, donde las filosofías claves acá son las filosofías cristianas. Bien, eso respecto a la Edad Media. Ahora vamos a pasar a estudiar la Edad Moderna, que es el escenario clave del tercer trimestre, donde sí vamos a estudiar específicamente las filosofías de esa época. No alcanzamos a ver todas, solamente vamos a ver dos, el racionalismo y el empirismo. Bien, en la Edad Media, que todo esto está en el tercer trimestre, en la primera tarea, lo que podemos observar es este mapita. Buscamos de vuelta Italia, Grecia y vemos que el mapa está como corrido hacia la izquierda y al norte en este caso. Ahora podemos observar que esto se trata de Europa Occidental. Ese es el mapa de Europa Occidental. Toma la parte occidente y Grecia, justamente. Entonces, acá es el escenario donde se desarrolla la Edad Moderna, que es donde nosotros estudiamos las últimas filosofías, que son las racionalistas y las empiristas. Entonces ahora vamos a profundizar sobre ese tema. Bien, respecto al último tema, que son el racionalismo y el empirismo, nosotros vimos la tarea número 1, que habla claramente de la ubicación en el espacio y un poco de contexto de la Edad Moderna, que es clave para poder entender hacia dónde se orientan o cuál es el sentido de las filosofías nacientes en esa época. El problema sobre el que se gira, o sea, el foco donde está puesta el pensamiento es sobre el conocimiento. Y yo había planteado un par de preguntas que pueden servir como disparadores para entender el racionalismo y el empirismo, que son hasta dónde, qué podemos conocer, cuál es el límite del conocimiento humano, qué es el conocimiento, se puede acceder a la verdad, etcétera, porque habíamos dicho que nos encontramos en un periodo en donde estaba
el poder de la Iglesia en decadencia versus unos nuevos pensadores que estaban surgiendo y los cuales eran muy ferozmente perseguidos, que eran los nuevos pensadores que traían métodos y nuevas perspectivas, que lo podríamos considerar como los primeros científicos modernos. Bueno, entonces en esa contradicción es que los filósofos plantean establecer, digamos, cuál es el verdadero camino para el conocimiento, cómo es que el hombre aprende a conocer. Bueno, todo esto del contexto está en la tarea 1 y tenemos también las renuncias de la ciencia, que si ustedes los leen les va a servir para clarificar un montón el tema de en qué consiste la nueva ciencia, pero no es necesario que la lean porque no alcanzamos a ver Kant. Entonces solamente hemos visto a René Descartes y a David Hume. Bueno, pasamos directamente a la tarea número 3, donde se explica el primer racionalista, que es René Descartes. René Descartes tiene 6 meditaciones en sus meditaciones metafísicas, de las cuales solamente estudiamos 2, la primera meditación y la segunda meditación. Para explicarlo fácilmente, pero lean después las meditaciones, en la primera meditación encontramos todas las cosas, la forma que encuentra Descartes de eliminar todos los conocimientos o todo aquello que le genera un poco de duda. Quiere quedarse con algo que sea 100% verdadero y de lo que no se pueda dudar en ningún sentido. Entonces elimina de sus conocimientos de manera momentaria todo el conocimiento sensorial y todo el conocimiento racional. Para eso utiliza, digamos, la idea de un genio maligno. Lean esa meditación para que quede bien claro. Y después tenemos la segunda meditación, que en este caso lo que se intenta hacer es encontrar un punto de certeza que explique, del que no se pueda dudar en ningún sentido. Y esa certeza que se encuentra es la propia conciencia o el propio yo. El yo lo explicamos varias veces en clase. Fíjense que se refiere al yo en el sentido de una especie de alma o conciencia que habita en cada persona, pero no necesariamente es su cuerpo. Bueno, es necesario que lean la segunda meditación para que le encuentren el sentido a esto que se está diciendo. Y, ¿por qué no repasar el cuestionario 1? El primer cuestionario que tenemos, que es el cuestionario de Descartes, donde ahí podemos ver y distinguir si hemos entendido o no el material. Después tenemos el Tratado sobre la Naturaleza Humana de David Hume, en el que, bueno, dijimos que Descartes es un racionalista y David Hume es un empirista. Son dos corrientes opuestas, las cuales ambas quieren entender cómo es que el ser humano adquiere los conocimientos. David Hume, opuesto a Descartes, considera que es muy importante, es valiosa para el conocimiento las impresiones sensoriales. Entonces, para que ustedes lo manejen y lo puedan entender claramente, tenemos las distintas definiciones claves de estas filosofías, que son ideas, impresiones sensibles, pseudoideas, sustancia, y dentro de sustancia tenemos el concepto de causalidad, el tema de la identidad. Todo eso está explicado en estos pequeños escritos, y tenemos también un video explicativo en el blog para que podamos entender en qué consiste el empirismo de David Hume. Después, una vez que hemos entendido estas dos filosofías, que son dos filosofías opuestas, que quieren interpretar cómo es que el ser humano adquiere los conocimientos, y si las observamos vamos a notar que casi corresponden a rasgos de personalidades distintas, vamos a ir a la tarea 5, en donde vamos a encontrar las diferencias entre las dos corrientes más explicadas y donde entran nuevos tipos de... donde se agrega un material más, que no es mucho tampoco, que se trata sobre los tipos de razonamiento que estas dos corrientes utilizan, que son también distintos. Tenemos el racionalismo, que utiliza la deducción
el cual nosotros lo habíamos explicado con distintos ejemplos, pero vamos a ver que corresponde a un tipo de razonamiento típico de las matemáticas, y el empirismo utiliza el razonamiento inductivo o inducción, que vamos a ver que es un tipo de razonamiento más propio de las ciencias empíricas, que quiere decir que son las ciencias que requieren datos del mundo real para poder avanzar en el conocimiento. En este link que entramos a partir de la tarea 5, tenemos las diferencias entre racionalismo y empirismo explicadas perfectamente con los distintos tipos de razonamiento, y tenemos la introducción de un último concepto que es el conocimiento innato, que innato quiere decir antes de nacer. Bien, en ese link que está en la tarea 5 está explicado todo, y ahí es que concluimos el material. Nos quedaron un montón de cosas por ver, pero por una cuestión de tiempo llegamos hasta acá. Yo les recomiendo que estudien con los cuestionarios, que traten de revisar, porque tampoco es mucho el material, entonces como que no hay mucho más sobre lo cual ahondar, por lo que las pruebas seguramente va a ser muy parecida a los cuestionarios. Y bueno, lo clave es que diferencien los tipos de filosofías, que identifiquen las palabras claves, que las sepan emplear, y con eso yo creería que se puede entender fácilmente cuáles son las diferencias entre uno y el otro.